el sueño también es conseguir una buena pensión, y conseguir una pensión que nos dé una vida digna cuando lleguemos a la edad de la jubilación. Jaime Vargas es vocero de la Asociación de AFPs y nos viene a hablar de un tema muy interesante, sobre todo para aquellos jóvenes que están empezando a trabajar. Se les llamó alguna vez pulpines, pero ¿cuál es el fondo más indicado en el que deben depositar sus contribuciones mensuales? Los aportes. Jaime, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. Hay fondo 1, fondo 2, fondo 3. Correcto. ¿No es así? El fondo 3 es el más arriesgado porque invierte muchísimo del fondo total en lo que la AFP, digamos, decide invertir o tiene posibilidades de hacerlo. Así es, ¿En qué se invierte ese dinero? El fondo 3 tiene una limitante que es, tú puedes invertir hasta el 80% en instrumentos de renta variable, que es el fondo, como tú dices, más agresivo, ¿no? Y lo que busca es tener unos rendimientos muy altos en el largo plazo. Sin embargo, está sujeto a cierta volatilidad de los resultados durante ciertos periodos de tiempo. Hay dos fondos más, que es el fondo 2, que tiene hasta un 45% de renta variable, ¿no? y lo que tiene es un comportamiento medio. Y por último tenemos el fondo 1, donde solamente puedes invertir el 10% de tu fondo en renta variable, y lo que busca es que los resultados sean más estables y menos volátiles en un corto plazo. Ahora, delimitemos jóvenes. Cuando hablamos de jóvenes, ¿a qué nos referimos? ¿Qué edades? O sea, yo puedo entrar a trabajar a los 18 en planilla o a los 30 y me sigo sintiendo joven. ¿A cuál puedo optar? Yo tengo 50, me estoy sintiendo muy joven, así que... Claro. Pero mira, en realidad lo que tienes tú como tiempo de vida laboral es más o menos desde los 25 años hasta los 65 años. O sea, hay 40 años en los cuales las personas están en una vida laboral bastante activa. Entonces, lo que nosotros asumimos como gente joven son personas que están en el orden de los 25 años a los 45 años, ¿no? Donde en realidad lo que pasa ahí es que la probabilidad de que tengan la necesidad de tener una pensión es bastante baja. Luego tienes un segundo grupo de personas que están entre los 45 años y los 60, y el tercer grupo son los que están entre los 60 y los 65, que ya están bastante más cercanos a su edad de jubilación. Entonces, en función de la edad, lo que nosotros recomendamos es que los afiliados tomen conciencia de que existen 3 fondos en los cuales ellos pueden tener sus aportes previsionales, y en base a ello puedan definir en qué fondo está eso, y hacia futuro no puedan tener un mayor ahorro en estos 40 años que le permita tener una mejor pensión. La pregunta es así de concreta. Por ejemplo, yo estoy en el fondo 3, ya desde hace años. ¿Por qué a un joven, no? Y esto implícitamente dice que todavía me siento muy joven. ¿Por qué un joven tiene que optar por el fondo 3? ¿O debería? En realidad, según la edad, debería optar por el fondo 3, básicamente porque le quedan 30 años o 40 años para jubilarse. En el largo plazo, los fondos que tienen mayor renta variable son más rentables, ¿no? En los resultados de los últimos 9 años aproximadamente, el fondo 3 ha rendido casi un 3% promedio anual más que el fondo 2. Entonces eso significa que el fondo va a crecer mucho más en el largo plazo. De acuerdo, pero ¿correcto? Conforme voy llegando ya al límite de edad, ahí tengo que jugar y cambiar de fondo. Entonces tú deberías pasarte a los... por eso 45 años aproximadamente o 50 años al fondo 2, que es un fondo mediano, y después ya cuando estás próximo a jubilarte en el fondo 1, para no tener algún sobresalto que pueda pasar que los rendimientos caigan y tú estés justo en el momento de jubilarte. Ya, pero a ver, volviendo al fondo 3. Sí. 80% está ahí invirtiéndose, el 20% está ahí en renta fija. Ese 80%, ¿en qué lo invierte? Bueno, tienes distintos componentes, ¿no? Y ahí nosotros somos una industria que tiene bastantes regulaciones sobre en qué puedes invertir. Por ejemplo, el fondo 3 hoy día está invertido casi el 60% en inversiones en el exterior, ¿no? Y está bastante más pegado en lo que son inversiones en dólares con respecto a los otros fondos, ¿no? Entonces, eso también es importante que de alguna manera los clientes y los afiliados sepan que los fondos son estructuralmente distintos. Y inversiones en dólares, perdón. Sí. Quiere decir que con esta movida del dólar hay un beneficio. Hay fondos que tienen un mayor componente en dólares que otros, ¿no? El fondo 2, si no me equivoco, el fondo 3 tiene la posición en soles, para hablar de soles, tiene un 25% del fondo en soles, y el fondo 1 tiene casi un 50% de su portafolio en soles. Entonces, son fondos que estructuralmente son distintos, y lo importante es que estos fondos están de alguna manera diseñados justamente para que los clientes puedan escoger bajo dos variables que son importantes. La que hemos tocado, que es la edad, y también la otra es cómo es uno como inversionista.
porque hay gente que es un poco más conservadora, Claro, sí, claro. un poco más avesada, por llamarlo de alguna manera, en la forma como manejan sus dineros, ¿no? Entonces, si una persona, por ejemplo, no es tan sensible a las volatilidades que pueden tener los mercados, y que, oye, si de alguna manera es que tu fondo crece 5% y pues cae 1%, no te pones nervioso, deberías poder estar en un fondo que tiene mayores rendimientos a largo plazo, pero también puede sufrir en algún momento cierta variación. Claro, pero estamos hablando de personas que son sumamente informadas. ¿Cuál es el perfil del aportante? Y por eso, y ahí lo que es importante es tener estas dos variables, el tema de la edad, ¿no? Y después, con 5 o 6 preguntas muy simples, que no necesitas ser, no sé, un máster en finanzas o lo que fuera, te van a determinar y te dicen, oye, mira, tú deberías estar en un fondo conservador, en un fondo medio o en un fondo agresivo, y te preguntan cosas como, si tú tuvieras 1.000 soles, ¿qué harías con tal y tal cosa? 5 o 6 preguntas que están en las páginas web de todas las administradoras de fondos de pensiones, y de alguna manera te dan una asesoría, ¿no? O una recomendación de en qué fondo deberías estar, ¿no? Entonces, Sí. tomando esas dos variables, tu edad y estas 5 o 6 respuestas, yo creo que estarías bastante tranquilo y sobre todo tendrías una opción de mejorar tus pensiones hacia futuro, que eso es lo más importante. ¿Cuánto es lo ideal que yo debería ahorrar? Es decir, para yo recibir una pensión, no sé, pues, recibir 2.000 soles mensuales. ¿Cuánto yo debería tener en mi fondo? Es que esa pregunta es bien complicada, ¿sabes por qué? Porque hay muchos componentes. ¿O de cuánto a cuánto? ¿No? Ya. Entonces, y todo es relativo, ¿no? Porque si tú quieres tener una pensión de 2.000 soles, va a ser muy difícil que si tú ganas por 40 años 700 soles, llegues a tener una pensión de 2.000. O sea, Claro. esa respuesta es importante. Claro. Ganarás En función de lo que en ahorras. función de lo que ahorras y lo que más o menos ganas mensualmente. Exacto. O sea, no es Entonces, que si tú ganas pues 1.000, ¿no? Mensualmente, o ese ha sido tu rango, pretendas ganar no 3.000. pretendas ganar Exacto. 5.000. Exacto. Ya. ¿No? Y otro tema importante, Jaime, es que los fondos, los fondos de pensiones tienen hoy día solo 21 años. O sea, suena mucho, pero en realidad estamos a medio camino de alguna manera construir una pensión totalmente administrada por los fondos de pensiones, ¿no? Hablábamos hace un rato que los clientes comienzan a trabajar más o menos a los 25, se jubilan a los 65, entonces tú deberías estar ahorrando 40 años. Hoy el sistema solamente ha ahorrado la mitad, tienes 21 No, años. que se pasaron, ¿te acuerdas del IPS al... Claro, pero no somos un poco, ¿cómo se llama? Reenganchados, ¿no? O sea, Claro. yo soy reenganchado también porque tienes el tema del bono, etcétera, pero Exacto. un chico que haya entrado a los 25 años, pues. hoy día tiene 46 y todavía le faltan 20 años más Claro. de vida laboral activa para seguir ahorrando y poder tener una buena Para pensión. súper atractivo. El mensaje que creo que queda de esta entrevista con Jaime Vargas de la Asociación de AFPs es, si eres joven, arriésgate. Y E poco a infórmate, poco primero infórmate, y si te gusta, digamos, el riesgo y un poco, digamos, ganar con todo lo que invierte la AFP, métete al fondo 3. Y si no, ya ve viendo cómo vas bajando. Pues fondo 2, fondo 1. Gracias, Así Jaime, por es, estar aquí. un gusto, Muchísimas gracias. 8:05. Nos vamos al corte.